Marco Antonio León Hernández, regidor del municipio de Querétaro. ¿Cómo está, doctor? Porque Bien, Sergio. habría que empezar con una pregunta que parece algo muy obvia, pero que nada es obvio, dicen. ¿Por qué nos inundamos? Pues sí, es una obviedad cuando hace años, en reiteradas ocasiones, las autoridades, principalmente las municipales, han dicho que después de la inversión que hacen, Querétaro nunca se volverá a inundar. Y se sigue inundando. Y siempre hay, pues, el pretexto de las lluvias, como diría Ignacio Loyola cuando se le cae el cric, las lluvias atípicas. Pero pues hay que entender que en Querétaro cíclicamente llueve mucho, a veces más, a veces menos. En el presente siglo, por lo menos, yo recuerdo la primera gran inundación fue allá en el 2003, que quedaron bloqueadas muchas escuelas, se cerraron muchas escuelas, algunas carreteras, como la vialidad que va a Tlacote, allá delante de la zona militar, por donde está ahora Agrogén. Era imposible cuando no había más entradas y más salidas para Tlacote y todas esas comunidades, y Comercial Mexicana, y muchos lugares se han inundado. Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, Carrillo. el río desbordado en todas esas zonas. Yo creo que hay muchas razones. Sí, no podemos desconocer el fenómeno de la lluvia. Me parece que sería un absurdo tratar de no ver este fenómeno impresionante que se nos ha presentado y que ha lastimado a muchas familias, que ha llevado a pérdidas humanas y que, pues, quién sabe si pueda cuantificarse los daños materiales, ¿no? En toda su justa dimensión. Primero, yo creo que se terminó aquellas obras que había en Querétaro en el sentido de la bordería. Había incluso programas federales, estatales y municipales de bordería. ¿Qué era la bordería? La bordería era un control natural de la lluvia para contenerla y para regularla. El cimatario estaba llena de este tipo de bordos, y en general todo el estado. Esto ayudaba mucho. Pero también había zonas de captación de agua muy importantes que de manera natural ayudaban a que el agua transminara y se fuera al subsuelo. Y en la medida que fue creciendo desordenadamente Querétaro, pues se terminaron los bordos, se agotó estos espacios vitales de captación de agua y se hicieron calles, se puso cemento, donde, como se ha dicho reiteradamente, el agua tiene memoria. Este caos generado por las autorizaciones de cambios de uso de suelo, por las autorizaciones de fraccionamientos, tienen una parte muy importante en la culpa de todas las inundaciones. Y, por supuesto, las obras equivocadas. Se pretende dar cauce al agua y construir entonces drenes y obras para conducir el agua, cuando el agua sigue su camino y se lleva lo que esté en su camino, sea de la magnitud que sea. Pero lo que debía hacerse era las obras que nos permitieran el captar el agua y el mantener el agua. Esta es una parte importante. Entonces me parece que esta es parte de la problemática de las lluvias, que entonces no terminan haciéndose las obras necesarias porque la ambición del desarrollo inmobiliario en Querétaro pues rompe con todo
el esquema de planeación que pudiera haber. Pues en donde antes había bordos, ahora hay casas, ¿no? Eso es algo muy... Luego, en Centro Sur, ese bordo que está ahí a un lado de lo... sobre el Tángano. El Tángano, pues está totalmente asolvado. Y sí. el que está abajo, donde está el... junto al hospital. También está totalmente asolvado. Sí. Además de que el hospital a lo mejor estaban diciendo en redes, o había un fuerte rumor. Circularon fotografías. De que estaba ahí con sus descargas. Esto agarra a la autoridad, la lluvia la agarra mal parada, no preparada para este ciclo, a pesar de que saben que puede suceder. Sí, por supuesto, porque no hay la debida planeación. Y cuando había los planes de desarrollo, los planes de desarrollo contemplaban todo esto, los atlas de riesgo contemplaban todo esto, de tal manera que entonces había las previsiones para los fenómenos meteorológicos de la magnitud que acostumbramos a Querétaro que se den, que pudieran ser manejables, que pudieran generar el menor riesgo en la pérdida de vidas humanas y de vidas materiales. Pero al no hacerse, al no tomarse las previsiones adecuadas, bueno, pues evidentemente la autoridad está en una situación de desventaja. Vemos en Menchaca, Peñuelas, Menchacas, que son casi prácticamente lo mismo. Así es. Parecía, doctor, seguramente se vio fotos y vio videos de otro mundo. O sea, pero además parecía vecinos, zona de guerra, Sergio. Exactamente. Pero además los vecinos lo que decían, antes era peor. O sea, no es algo nuevo. Así pero es. si ya se conocía, ¿por qué no? Mire, el tren está bien hecho, o sea, el tren está autopista para el agua, pero a un lado del tren está la calle de Obreros, destruida, totalmente. ¿Qué falla? Falla la obra pública, falla la planeación, ¿qué falla? Sí, falla la planeación, falta la previsión y las obras públicas con el sentido de evitar desastres. Prefieren las obras de relumbrón, las obras que permiten a los funcionarios andar haciendo lo que ahora se le llama TikTok, con un cinismo en el que pareciera que la ciudadanía, en lugar de darle las obras y los servicios, bueno, pues los divierten, ¿no? Y es la banalización de la política, y me parece que eso es muy grave. Se pierde la seriedad de los servidores públicos. El TikTok que hace el presidente municipal precisamente en esa zona hace 5 o 6 meses, al paso del tiempo, qué grave, ¿no? Sí, pero además si tú revisas los primeros TikToks, lo hace en calles sin servicios, sin obras, o sea, se ve el camino, las calles de terracería. Me decía algún vecino, oye, ¿es burla? ¿O de qué se trata? ¿Dimensionarán eso? ¿Usted que lo ve por lo menos? No lo dimensionan. Ellos están en su perspectiva de lucrar, que es el término muy claro, ¿verdad? De obtener un beneficio político, en el sentido de tratar de demostrar a la ciudadanía de que están haciendo las cosas bien. Tú puedes ver, hay por ahí algunos TikToks ridículos. Por ejemplo, funcionarios sacando el agua de las casas y allí están con recogedores. Tú lo ves con recogedores y con una escoba tratando de sacarlos. Por favor. En su vida han hecho así. Y además, en su vida lo han hecho, ayudado a alguien, pero además, ¿quién les dijo que así iban a resultar salir bien en un video? Sí. Y a veces los ves cuidando sus tenis ahí de marcas exóticas, no, bueno. y de cantidades seguramente impagables para cualquier mortal, ¿no? Sí, a mí me parece que falta mucha responsabilidad política, social, ética y hasta moral para atender los desastres.
Les importa más el TikTok, más la fotografía, más la exhibición, más la bronca y la exhibición de los adversarios, que el entender que la función de gobernar tiene un contenido que es beneficiar a los ciudadanos, resolver sus problemas. Sí, nada más para terminar esta parte, porque me interesa también el tema del comportamiento de los funcionarios a la hora de que se encuentran a los adversarios. O sea, muy denigrante la parte tanto de los dos, tanto Eric Udiño como Fernando Flores en ese encuentro. Pero antes de eso, la lluvia le cae al gobernador en Nueva York, acompañado de un presidente municipal que no sé qué diablos esté haciendo allá. Pero bueno, seguramente por ser amigo nada más del gobernador. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, habría que esperar la explicación de qué es lo que va a hacer. Hoy es fundamental, Sergio, ver la aldea global, ¿no? No es posible ya quedarse aislado en Querétaro, en eso me parece que es algo en lo que estamos de acuerdo, pero tiene que justificarse a qué vas, cuál es la utilidad para la sociedad queretana, para el municipio, para el Estado. Y bueno, en alguna ocasión, por ejemplo, fue muy cuestionable a Rolando García, que andaba en París. ¿Y qué andaba haciendo en París? Bueno, él estaba buscando traerse una expo. La Expo Mundial. La Expo Mundial, que seguramente podría tener una buena trascendencia e importancia para Querétaro, pero la verdad es que desde el punto de vista real estábamos muy lejos de poder traer una expo. Ojalá lo hubiera logrado. Y bueno, me parece que estaba haciendo un trabajo, era traer la expo, aunque no lo logró. Y bueno, le fue como en feria, todo el mundo lo cuestionó y lo criticó. Y luego aquí un funcionario de nombre Martín Colea, que había sido presidente de la Cámara de Comercio y que fue funcionario, parece que de Desarrollo Económico, inventó un vehículo para todas estas inundaciones, que era un vehículo anfibio que nunca supimos ni cuánto costó ni en dónde está. A lo mejor podría ser de utilidad, pero no sabemos. Se la compró a su propia empresa. De hecho, es una comercializadora. Pero no recuerdo, usted también otro viaje de esos, también panista, de David López Corro, que fue a España y que cuando le preguntan, y bueno, ¿y qué fue a hacer allá? Fui a los bar de Toples. Bueno, también ese fue el señor. Perfectamente me acuerdo. O sea, bueno, pero compiten para ser bastante cínicos, ¿no? Sí. O sea, la verdad es de que. Pero en términos políticos, el gobernador, es una semana terrible, ¿no? Una semana viene pasando el batán. Uno de los peores semanas, creo yo, en su gobierno por no lograrlo, y no lo va a lograr, creo, políticamente por cómo están los votos. Y luego en Nueva York lo agarra con una tromba terrible. Sí. 2 muertos de entrada, 2 mujeres, bueno, lamentablemente. Pareciera que ya hay otro, ¿no? Y ya el joven que acaban de encontrar. El joven del TEC de Monterrey, lamentablemente. Lamentablemente. Pero lo agarra en Monterrey, ya en Nueva York. Mira, a mí lo que me preocupa es que no es tanto el gobernador que esté ausente, sino la ausencia de servidores públicos eficientes, eficaces. Ese es el gran problema. ¿Por qué se inunda otra vez 5 de febrero? ¿Por qué falla otra vez a estas alturas el DREN? 2 días cerrado. ¿Por qué? Bueno, pues esto es parte de la ineficacia de sus funcionarios, ¿verdad? La incapacidad que tienen en un manejo de funcionarios donde pareciera que no hay jerarquía, que es solo el gobernador y después no hay quien pueda ser en términos constitucionales, legales, aunque lo establece la ley, el segundo de a bordo, el que asuma materialmente la gobernatura en la ausencia del gobernador. Pues eso cree que le esté minando en además va en el 4º año de gobierno, le faltan 2. ¿Cómo, claro. O sea, ¿está en un declive total políticamente? Yo esperaría que no, porque no nos conviene a nadie tener un gobernador débil, un gobernador vulnerable, pero
pues volvemos a lo mismo. A mí me parece que los gobernantes tienen dos problemas graves. El primero, el definir su equipo. Este es un problema grave. ¿Quién te garantiza este equilibrio entre lealtad y eficacia? ¿Quién? Y luego, ¿en qué momento es necesario sacudirlo? Tienes que sacudirlos, ¿verdad? Yo me acuerdo de una frase de un gobernador que un funcionario, en algún problema que tuvo el funcionario de primer nivel, se acerca al gobernador, no sé, ahí por el tercer, cuarto año quizás de gobierno, y se acerca al gobernador muy preocupado a decirle que si es necesario presenta su renuncia. Y el gobernador le dice, tu renuncia la tengo desde el día que te nombré. ¿Ah? Para Es que decir, no te andes confundiendo. sí. Es decir, el gobernador debe ejercer esa posibilidad de nombrar y remover en el momento que sea necesario. Y no significa romper con la lealtad o romper con el amigo, no. Significa garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de las instituciones. Su segundo al mando, o sea, el señor Eric Udiño, que es el secretario de gobierno, relativamente joven, porque pues anda yo creo que por los 40, un 50 a lo mejor. Hijo, cuando ve uno las imágenes de lo que acaba de protagonizar, en donde le dice chillón a su adversario político, o sea, no sea chillón y le da palmaditas con todo el equipo atrás. ¿Qué secretario de gobierno puede hacer eso? Sí, bueno, todavía estaba pensando que era subsecretario, ¿no? Yo creo. No puede ser. Me parece que se exhibió su novatez cuando ya no debía tenerla y exhibe una falta de sensibilidad. De respeto. Lo huellea. Sí le dice, güey, no lo baja de güey. ¿Qué onda, güey? Vamos a trabajar, güey. En primera habría que decirle a Eri que cualquier representante popular es superior políticamente, jurídicamente, a los cargos de nombramiento. Y Eric es nombrado. ¿Ah? Él le dice incluso servidor público a Fernando Apse, a ver, no es servidor público, es representante popular. Le guste o no le guste. Así lo dice la Constitución, representa al órgano de gobierno del municipio. Delicadito. ¿Dónde queda la autonomía municipal y la dignidad, obviamente, de un ciudadano y de un representante popular? Me parece que traía ya pues el efecto de las desveladas, de las presiones, de las tensiones, ¿verdad? Me parece que fue gravísimo la actuación. Y luego, pues, buscar que algunos miembros de la prensa hagan un linchamiento. No, me parece que ese no es el camino, no va por ahí. Qué lamentable. Independientemente de que podamos estar o no de acuerdo con la manera como comunica sin duda, el señor Fernando, sin duda, está en la franja de poder opinar y de dar una percepción de lo que él ve, ¿no? Pero eso de llegar a agredirlo, exhibirlo, fanfarronearlo. A ver, y luego, Sergio, cuando tú estás ahí, o no tú, por tu función de periodista, pero cuando está alguien de la oposición y te encuentras al secretario de gobierno, que se supone que es el segundo al mando del gobernador, que tiene el control de toda la fuerza en ese momento, de toda la fuerza pública, de protección civil, la coordinación con el municipio, y lo rodean, pues eso intimida, eso es amenazante. Y volvemos al problema del Batán. ¿Cómo puedes construir acuerdos y consensos si llegas a la crispación, si llegas a la intimidación, si llegas a la amenaza? Me parece que no va por ahí. Y el linchamiento, como decía, el linchamiento mediático fue brutal. O sea, desmedido,
Porque no se puede justificar bajo ninguna situación todo lo que le están diciendo, ¿no? Así Y es. podrá no ser de nuestra Simpatía, sí, claro. pero no sé, ningún actor político No se puede ser vale. tratado así. Se les obnubila la inteligencia.